Gloria sea su nombre. Bueno, buenas noches, pueden tomar asiento. Les quiero, antes de ir a la palabra, un solo anuncio, que el miércoles 12 de octubre vamos a estar teniendo una actividad especial de mujeres, 4 de la tarde. Estén guardando ese tiempo las hermanas para poder venir. Vamos a estar pasando un tiempo lindo, esperemos que esté lindo. Y si bien tiene que estar adentro, va a ser adentro, pero va a ser un tiempo hermoso que vamos a estar pasando juntas. Estén reservando ese día, miércoles 12 de octubre, 4 de la tarde, ¿está? Bueno, pueden tomar asiento. Les quería compartir algo sobre lo que es cómo vemos a Dios, cómo vemos al Señor, cómo a veces nuestras imágenes equivocadas de Dios nos llevan de nuestra figura de padre o de nuestras relaciones interpersonales, nos llevan a una relación o una imagen equivocada de Dios, y que Dios no tiene tantas vueltas para que vayamos a Él. Estos días me acordaba de un himno que alguna por ahí se va a acordar de mi infancia. Ya no se canta, no es común escucharlo, pero que siempre cuando se hablaba de Jesucristo, siempre se cantaba, invitando a la persona para que venga Jesús. Y dice, tal como soy, sin más decir que a otro yo no puedo ir. Y entonces uno iba, ¿no? Ponían ese himno y las personas venían a Jesucristo. Pero cuando vemos hoy en día las ideas torcidas y retorcidas que se tienen sobre la iglesia, sobre lo que tiene que pasar en la iglesia, sobre lo que tiene que ser la persona que viene a la iglesia, y muchos que no vienen a la iglesia miran a los que vienen a la iglesia y deciden si van a venir a Dios o no por el que viene a la iglesia. Y la realidad es que históricamente siempre en las iglesias hubo y hay de todo. Y a nosotros nos cabe la responsabilidad en cada uno, más que nada nuestra relación con Dios. Pero lo veíamos con Jesucristo. Jesucristo, en esa época, en la época que estuvo sobre la tierra, no tenía pelos en la lengua en las cosas que decía, y cómo decía lo blanco, blanco, y a lo negro, negro, y no daba muchas vueltas. Pero tenemos también que tener en cuenta que él dijo que si lo conocíamos a él, en Juan 14:7, le dice a sus discípulos, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y sigue diciendo después, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, que cuando él vino, eso mismo que él, como él procedió, es lo que está en el corazón del Padre. Y en San Juan 17, en esa oración tan hermosa, antes de ser entregado, donde él dice, Señor, todo lo que me dijiste que hiciera yo lo hice, te pido que sean uno. Él dice, te di a conocer todo lo que vos tenías para que yo les diera, lo di a conocer. Es decir, que todo lo que él hizo fue manifestar lo que estaba en el Padre. ¿Qué les quiero decir? Que ahora vamos a ir viendo lo que Jesús hizo, no fue para que a nadie le generó temor para acercarse, sino al contrario. Sí, el tema es el tema espiritual. Los demonios, por supuesto, le tenían terror, pero él a los pecadores los amó y los ama. El tema no es la persona pecadora, porque para eso vino y murió. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree sea salvo. ¿Quién tiene que creer? ¿Para quién murió? Si no somos pecadores, ¿para qué murió? Él murió justamente para poder redimirnos, salvarnos y acercarnos al Padre. A nosotros los pecadores.
El que no sea pecador no necesita, pero tenemos que reconocer nuestras falencias, nuestro pecado, nuestra situación, para poder venir a Dios. Y dice Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es decir, que esa realidad está. El pecado está, y todos cuando nacemos lamentablemente es así, desde Adán y Eva, que estamos atados a los hechos de Satanás. Pero Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo, y eso es lo maravilloso. Ahora, tenemos que entender que cuando venimos a Cristo, venimos porque necesitamos. Cuando venimos y nos humillamos delante de su presencia, es decir, venimos a humillarnos delante de su presencia, es la actitud que tenemos que tener, porque Él es Dios, porque Él es nuestro Salvador, porque Él lo hizo todo por cada uno de nosotros. El otro día escuchaba una historia. A un chico, a un nene le regalan un bote todo desarmado, y él entonces se pone a armar el botecito, y no sé el tiempo que está hasta que logra armarlo todo, ¿no? Cuando lo arma, se va a la orilla del río con una soguita y se lleva él iba por la orilla y llevaba el barquito en el agua, y ahí iba el barquito, pero empezó a haber más correntada y hasta que no podía sacarlo, y cada vez se le iba más lejos, hasta que se le fue el barquito, y gritaba y corría a la orilla buscando el barquito, pero se le fue el barquito, lo perdió. A los 2-3 días va al pueblo y encuentra en un negocio su barquito en una vidriera, y entonces entra al negocio y le dice al vendedor, ese es mi barquito. Sí, es tu barquito si lo pagás tanta plata, porque a mí me lo vendieron los otros días, así que es tu barquito si pagás tanta plata. Y el chico se fue a su casa y buscó en la alcancía todo lo que tenía, sus ahorritos, y llegó a juntar eso que le pedían, y fue y lo compró. Y entonces, cuando se iba contento con su barquito, dijo, sos doblemente mío, porque te hice y porque te compré, ¿no? Y así es lo que hizo la relación con Dios. Realmente me golpeó, me chocó lindo, porque es gráfico. Dios nos hizo, nos perdió por la obra, por esa corriente despedazadora de Satanás, que viene a robarnos, a destruirnos, a matarnos, pero Él nos compró, con la sangre preciosa de su Hijo nos compró y nos redimió y nos salvó. Por eso es tan importante voy a hablar un punto que por ahí no es común. Yo no lo he escuchado muchas veces, un capítulo de la Biblia que no se escucha muchas veces. Los otros días Luis lo nombró y me quedó, porque yo ya venía pensando en ese capítulo, ¿no? Pero el Señor, cuando vino, una cosa que no toleraba era la hipocresía. La hipocresía, esa palabra, viene del griego. Hipócritas eran en el teatro griego, los que usaban en el teatro usaban una máscara, ¿no? Es decir, que si iban a representar a alguien que estaba llorando, se ponían delante de su cara una máscara que lloraba, digamos, de triste. Si iban a representar a alguien que se reía, se ponían una máscara de alguien que se estaba riendo. No importaba la cara del que estaba atrás, la verdadera cara, no importaba lo verdadero que había en la persona, lo que veían era la máscara, ¿sí? Que representaba lo que quería que los otros vieran, pero que no era la realidad de la persona, porque estaba teatralizando, ¿no? Y de ahí viene, ese era el hipócrita, y de ahí viene el término, ¿no? El término de fingir algo que no es, que no tiene que ver con lo que realmente tiene que pasar.
Un ejemplo que vimos hace unos días también, lo que pasó con la hija de Jairo, cuando el Señor fue a resucitarla, le dijeron, déjalo el Señor, si ya está, ya se murió tu hija, dejá. Y el Señor dijo, no, vamos a ir, porque duerme, no está muerta. Cuando llega a la casa estaban todos llorando ahí, desesperados, llorando porque se había muerto, y él les dice, no lloren, porque no se murió, duerme. Y automáticamente del lloro pasaron a burlarse, ¿no? Fíjense qué hipocresía que de repente de estar tan tristes y en vez de tomarlo como algo lindo que pudiera estar viva, se empezaron a burlar y a reír, y el Señor los tuvo que echar, y solo a su grupo, los que creían, a esos los llevó con él, y él oró, y esa niña se levantó. A los fariseos y publicanos los denunció muchas veces, ¿no? Y hay un capítulo, el Mateo 23, donde hay varias veces donde habla de los escribas y los fariseos. El verso 23 del capítulo 23, hay otros antes, que no lo voy a hacer tan largo, pero les dice, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Fíjense, a veces las personas hacen lo práctico, ¿no? Como es el diezmar. ¿Y qué dice el Señor? Sí, hay que diezmar, eso no hay que dejarlo de hacer, pero no puedes dejar la fe, la justicia y la misericordia y el amor. Es decir, que por hacerlo práctico te olvidás de todo lo otro importante, y a veces es fácil sacar del bolsillo, total sigo haciendo lo que a mí me parece. Y eso hacían estos fariseos hipócritas. Y les dice además, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Y no nos vayamos solo al liderazgo. Digamos que no solo es un tema del liderazgo. A veces nosotros hacemos eso, colamos el mosquito y dejamos el camello, porque miramos, o como dijo el Señor, mirás la paja en el ojo del otro, pero no ves la viga que tenés en tu propio ojo. Eso también es hipocresía. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Aceptar todo? No. El Señor ama al pecador, aborrece al pecado, pero ama al pecador. Y necesitamos reconocer, no solo ver lo del otro, pero para ayudarlo, guarda, no para darle con un caño y destruirlo, para ayudarlo. Pero tenemos que ver, a veces vemos el mosquito del otro, pero no vemos el camello que tenemos nosotros. Necesitamos dejar de fingir que está todo bien y ver nuestro propio interior, nuestra propia actitud, nuestra propia relación, reconocer, ser sinceros delante de Dios. Y al final, en el verso 27, dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia, ¿no? Terrible, pero era como... Por afuera todo muy lindo, pero adentro, si ese es un sepulcro, sabemos lo que es, está todo echándose a perder, ¿no? Y eso es lo que el Señor decía. Y eso los acusa también en parte de este capítulo, de que arrastran a la gente para que los siga, pero después los llevan por esos caminos que en realidad los estaban alejando de Dios, porque miran las cosas de acuerdo al interés humano y no realmente a lo que es el corazón de Dios. El Señor no rechaza a nadie
que venga con un corazón sincero. Juan 6:33 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Es decir, que el principio es, vas al Señor, Él no te va a echar afuera. Mira el corazón, y lo dijo, y lo decía en voz alta. Podemos ver varios ejemplos, pero por ejemplo en Juan 1:47, Felipe lo encuentra a Natanael, ¿sí? Y le dice, cuando le dice, vení, que está Cristo, el Mesías, y Natanael, esa frase tan conocida, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Y el Señor lo ve venir a Natanael y dice, he aquí un verdadero israelita en cuyo corazón no hay engaño. Natanael había dicho eso, era lo que realmente pensaba, pero lo dijo sinceramente y fue a ver y a tratar de conocer quién era. Y el Señor reconoció la sinceridad que había en él. Cuando el centurión romano le dijo, ¿se acuerdan que también hace unos días charlamos de eso? Le dijo, no, Señor, no vengas a mi casa, porque yo sé que si con solo que vos le digas, des la orden de que mi siervo sea sano, va a ser sano, porque yo soy un hombre que también está en autoridad y sé que cuando uno da una orden, el otro, el que está por debajo, obedece. Así que yo sé que si vos das la orden, eso va a pasar. Y el Señor dijo, ¡qué fe! Y lo dijo en voz alta y reconoció que realmente no había visto en todo Israel alguien con la fe que tenía el centurión. Y así podríamos ver diferentes ejemplos. Por ejemplo, el de la viuda que llevó las 2 moneditas, pero el Señor vio el corazón. Nadie dio, está el otro que daba la montaña de plata, pero daba de lo que le sobraba. Y él vio el corazón de la viuda y dijo, esta mujer, de lo poco que tiene, da todo, es lo mucho para ella porque es todo lo que tiene. Y es decir, que así como le hacía notar a aquellos que estaban equivocados, que eso estaba equivocado y que necesitaban cambiar, sacarse la máscara y venir delante del Señor para que Él pudiera sacar eso que estaba mal dentro de ellos, de ese sepulcro blanqueado para que realmente purificarse. También el Señor valora cuando las cosas están bien y Él ve de una y otra forma lo bueno. Él mira lo bueno que cada uno tiene y nos va a ayudar a corregirnos. Dijo, recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se manifiesta en eso, en que nos puede ayudar a cambiar. A veces nos encontramos con hermanos o personas que dicen, no voy a la iglesia, qué sé yo, por decir un ejemplo cualquiera. Cuando deje de fumar voy a ir a la iglesia, porque ¿cómo voy a ir? Y es al revés. Tenés que venir a buscar de Dios para que Dios te ayude a romper con eso. No puedo dejar, no sé, lo que sea. No, así como voy a ir. No. Jesucristo vino a buscar a los pecadores. Vino a buscar a los que tenemos las situaciones y tenemos que venir así como estamos delante de Dios y reconocer. El Señor, acuérdense cómo valoró a ese cobrador de impuestos que estaba arrepentido, llorando, humillado, no se animaba ni a levantar su cabeza, humillado delante de Dios porque se sentía mal, porque sabía que había hecho cosas que estaban mal. ¿Y qué dijo el Señor? Él había sido perdonado y justificado. Y el otro que estaba delante de todo diciendo, Señor, yo acá que ayuné, oré, diezmé, acá estoy, acá estoy, tu hijo perfecto, que no soy como ese otro que está allá atrás, que roba y que esto y que lo otro. El Señor, ¿qué dijo? El que fue justificado fue ese pecador que se arrepintió y se humilló delante de Dios. No podemos poner para justificarnos delante de Dios lo que hace el otro. Tenemos que cada uno de nosotros reconocer
Todos tenemos nuestras miserias, todos tenemos nuestras situaciones, nuestras fallas, nuestros pecados. Y así tenemos que venir delante de Dios para que Él pueda obrar con poder en nuestras vidas. Apocalipsis 3, 15 y 16, el Señor le habla a la iglesia de la Odisea, ¿no? ¿Y qué le dice? Le dice, no sean fríos, sean o fríos o calientes, pero no sean tibios, porque si son tibios, los voy a vomitar de mi boca. No seamos indiferentes, es preferible que seamos renegados y decir por esto hasta que hagamos las paces con Dios, y no que seamos, no, si voy a la iglesia, sigo en la mía, pasa, total, nadie se entera, sigo haciendo todo más o menos, total, o peor todavía, sí, voy a seguir haciendo esto, voy a seguir mintiendo, total, después pido perdón, y voy a seguir mintiendo, otra vez miento, total, pido perdón. Pero el que lo hace a conciencia y lo sigue haciendo y piensa que porque el resto no se entera va a ser justificado, no es así. Porque el mentiroso, el que miente sistemáticamente es el mentiroso. Y la palabra de Dios dice que el mentiroso no va a entrar en el reino de los cielos. No te mientas ni a vos mismo ni pretendas mentir al Señor. No pasa por si el pastor se da cuenta, el hermano o la hermana se da cuenta de lo que uno hace o deja de hacer. El problema es que Jesús veía el corazón y sigue viendo el corazón. Eso no cambió. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sigue viendo el corazón. ¿Qué necesita? ¿Ese corazón perfecto? No, un corazón arrepentido, humillado delante de Dios, dispuesto a cambiar, que busque el primer amor, como cuando vinimos al Señor porque reconocimos que necesitábamos de Él, que realmente no podíamos estar sin Él, que realmente necesitábamos de su perdón. Y no podemos dejar que se nos haga una costumbre el vivir con el Señor, que se nos haga una costumbre decir que soy cristiano o que voy al Señor y que en realidad me da lo mismo si hago las cosas como Él quiere o no, si realmente estoy siendo agradable a lo que Él quiere o hago las cosas para aparecer como un sepulcro blanqueado. Por afuera, sí, mirá qué hermosa hermana, qué hermoso hermano. Y por adentro, en realidad, uno no está teniendo en cuenta a Dios. Dios mira el corazón y necesitamos sinceramente acercarnos a Él. Si miramos al Señor, el Señor, a todos los que se venían de una u otra forma, Él los recibía. Si ustedes miran, analizan cómo Él estaba con la gente, Él estaba con todos. A los que les tenía que decir, están haciendo esto mal, se los decía, pero estaba con todos. Y podemos ver determinado grado de acercamiento según lo que cada uno quiso buscar más al Señor. Y Él lo tenía y les daba y permitía ese acercamiento. En todo caso, las personas no buscaban más. Estaba la multitud que iban por los panes, por los peces, que escucharon el sermón del monte y que escuchaban diferentes cosas, escuchaban las parábolas que muchas veces no las entendían porque para eso eran las parábolas, para explicarles, pero no les aclaraba muchas cosas, eran cosas que después se trajo luz de lo que significaba. Esa multitud, después estaban, por ejemplo, los 70 o los 120, que los instruyó, les impuso las manos, los envió, pero era también un grupo que estaba hasta ahí nomás. Después tenía el grupo de los 12. A los 12, sí, por ejemplo, ¿se acuerdan la parábola del sembrador? Después que contó la parábola, estaba él solo con los 12 y le dijeron, Señor, ¿qué significa? Y él les dijo, a ustedes que están acá conmigo, a ustedes les voy a decir, pero a los otros no.
Y marcó una diferencia, Señor, con esos que estaban más cerca de Él, y a Él les explicó lo que significaba la parábola. Y así como eso, muchas cosas a ellos les explicaba. Y muchas veces, ustedes lo leen, no lo digan a los demás. Y muchas veces lo decía. Pero tenía todavía un grupito que era más íntimo, que estaba más pegado a Él. Pedro, Santiago y Juan, que son los que pudieron vivir la experiencia de la transfiguración del Señor. ¿Se acuerdan en el monte cuando apareció Moisés y Elías y estaban el Señor? Esos tres pudieron vivir esa experiencia. También el Señor les dijo, no lo cuenten a nadie hasta que yo no me vaya, no lo cuenten, ¿no? Y todavía Juan, que buscaba más de Dios, que él mismo se describe como el discípulo amado, ¿no? Y que pudo escribir el Evangelio de Juan, escribió las 3 cartas de Juan, la revelación del Apocalipsis, una revelación que el Señor le dictó, le mostró a él particular, ahí en la isla, donde estaba separado de todos, pero el Señor estuvo con él y se manifestó y le habló de una manera especial. Es decir, que vamos a tener, en la medida en que busquemos más de Dios, que nos interesemos por llegar más cerca de Él, esa comunión y esa revelación. Hoy Dios lo sigue haciendo, sigue hablando, sigue manifestándose. Tenemos que buscarlo, pero además a veces queremos que Dios nos hable para decir que Dios me habló, pero llevamos el apunte, hacemos caso a lo que Dios nos dice, realmente tomamos las directivas de Dios o decimos sí, está bien, pero sigo haciendo la mía. Eso va marcando una distancia. Es como que ¿vieron cuando uno tira una piedrita en el agua? Que se empiezan a hacer círculos concéntricos. Si realmente tenemos interés en Dios, si realmente buscamos más de Dios, si realmente queremos, cuanto más cerca, más ahí cerquita de la piedrita estamos, de la roca, que es Cristo. Y cuanto más indiferentes somos, el Señor te va a hablar, pero te habla una vez, te habla 2 veces, no le lleva el apunte, te habla otra vez, no le lleva el apunte, va a llegar a un punto, bueno, manejate. Pero después no digamos que el Señor no nos oye, no digamos que el Señor no responde, no digamos que Dios es malo. Si nosotros, cada uno está en lo suyo propio y no está buscando realmente de Dios. Dios ama al pecador y Jesucristo lo demostró también. Podríamos buscar, pero les digo la cita nada más. En Marcos 2, 15 y los versículos siguientes lo encontramos al Señor cenando, comiendo con publicanos y pecadores, dice, ¿no? Y entonces los fariseos y los escribas decían, este hombre, ¿qué hace? Dice que todo lo que dice que es y está comiendo con publicanos y con pecadores. Y el Señor, que dice, vine a buscar, el Hijo de Dios vino a buscar lo que estaba perdido, justamente al pecador. Por eso lo importante es eso, no querer sentirnos perfectos, no querer sentir que bueno, cuando logre superar esto y venza aquello y que me equivoqué en esto otro, no. Hoy es el tiempo de venir delante del Señor, es el tiempo de reconocer y que si nosotros venimos y nos humillamos delante de su presencia, Él va a hacer las cosas nuevas. Él renueva su espíritu dentro de nosotros, Él renueva su presencia. No es que tengamos que ser perfectos. A Pedro lo vemos como le tuvo paciencia una vez, otra vez, y logró que él se aferrara realmente del Señor y fue realmente un líder poderoso que llevó el Evangelio y que él usó de una manera especial en la iglesia primitiva. Es decir que
Podemos tener un tropezón, podemos tener 2 tropezones, no importa, ni lleves la cuenta. Hoy el Señor nos está diciendo, vení, así como estás, tal como estás, y digámosle. Yo quería que juntos cantemos un pedacito nomás de esa canción. Para algunos que venimos de la iglesia de hace muchos años, puede ser un recuerdo. Decirle, Señor, tal como soy, acá estoy, vengo a vos, me entrego. Hoy, una vez más, te necesito y quiero que tomes mi corazón, tomes mi vida. Blanquees no solo mi apariencia, mi interior, lo profundo de mi ser, esas cosas con las que vengo luchando, esas cosas con las que parece que nunca voy a poder salir. Te las entrego, Señor, en esta noche. Te pido perdón. Y quiero realmente que me hagas una nueva criatura. No quiero ser más tibio, quiero jugarme por vos. Amén. Si es así, ponete de pie y vamos a estar escuchando un pedacito de esta canción. Señor, así venimos a ti. Cada uno de nosotros tenemos nuestras situaciones y sin más decir, venimos a ti. Señor, perdónanos y a partir de este tiempo, Señor, en cada uno de nosotros, trae ese renuevo de tu espíritu. Te entregamos nuestras situaciones. Y te rogamos, Señor, que nos hagas nuevas criaturas. Sí, un día nacimos de nuevo, pero necesitamos esa llenura de tu espíritu, ese vencer sobre el mal, la tentación, las debilidades. Oh Dios, que sea una realidad en nuestras vidas, que somos más que victoriosos en Cristo. Ayúdanos a enfocarnos para justificarnos a través de la sangre de Cristo y no de lo que el otro, el prójimo, hace bien o mal, sino mirándote a vos. Señor, una mirada distinta, como iglesia puesta en ti. Te adoramos, Señor, te exaltamos. Gloria sea tu nombre, oh Dios. Amén. Amén.